Tengan muy buenas noches, licenciado Camilo y compañeros. Nosotros vamos a hablar del derecho procesal internacional. Para efectos de acreditación, nuestro grupo está formado por Alejandra Iraeta, por Daniel Arias y Carmen Patricia Lemos y mi persona, Julieta Villalta. Para darles una breve introducción, vamos a mencionar un poco qué es el derecho procesal internacional. Y el derecho procesal internacional es el conjunto de normas y principios que regulan procesos en los cuales se ventilan negocios civiles de tráfico jurídico y externo. Más que todo, se refiere a las relaciones privadas que hay en el derecho internacional entre particulares. Es un derecho que es de mucha importancia, ya que ayuda a canalizar conflictos entre particulares que se encuentran de un estado a otro. Vamos a empezar hablando del exhorto. El exhorto es un medio de comunicación procesal que tienen las autoridades en distintos países. Este exhorto sirve para que un juez que se encuentra en un país y otro que está en otro país hace una solicitud al lugar donde no tiene jurisdicción para que se cumpla un procedimiento y se haga valer en la jurisdicción del juez donde se está solicitando. Para que esto para que esto tenga validez, es muy importante que los países que aplican el exhorto estén dentro de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias. Hay que tomar en cuenta que este tipo de procedimientos solamente lo pueden realizar aquellos países o entre aquellos estados a los cuales están suscritos dentro de esta convención. Bueno, buenas noches a todos. Continuando con nuestra exposición, yo les hablaré acerca del reconocimiento de sentencias que son emitidas en el extranjero. Bueno, esto se da más que todo cuando estas sentencias sean emitidas en algún tribunal o en algún juzgado en el extranjero, ya sea de cualquier país. Entonces, estas sentencias son emitidas y pues cuando se quieren regresar al país o se quieren ingresar al país, se debe iniciar o se debe hacer un proceso en el cual deben ser reconocidas por los tribunales judiciales salvadoreños para que se den por válidas. Siguiente, por favor, Julieta. Para que esto sea válido, se deben de cumplir unos ciertos requisitos. El primero y el más fundamental de todos es que se debe hacer una solicitud formal a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, ya que este órgano es el indicado para que se emitan cualquier sentencia, ya sea tanto salvadoreña, obviamente, como una sentencia traída del extranjero. También se debe presentar cualquier otra documentación, ya sea original, y que debe estar traducida al idioma castellano, ya que este idioma es el que hablamos aquí en nuestro país. Y pues como se conoce, por ejemplo, que venga una sentencia de alguna corte de Estados Unidos, pues vendría en su idioma natal, que es el inglés, pues se debería hacer una traducción. El siguiente punto es que para el caso que se trate de una sentencia de divorcio proveniente de un tribunal extranjero, se deben presentar las partidas de nacimiento tanto de las personas o de los hijos que fueron procreados dentro de este matrimonio, como también el de las exparejas, como el esposo o la ex, mujer, así como también el matrimonio inscrito en el registro familiar, que es el que le da validez de que alguna vez hubo algún matrimonio. Y por último, se debe presentar la documentación debidamente apostillada y autenticada. Esto debido a que se hizo en la Convención de 1961 se llegó a un acuerdo que debe ser de esta manera. O también, en su caso, se debe que cumplir con el trámite que explica el artículo 261 del Código del Proceso de Códigos Civiles. Hasta aquí mi intervención.
Tengan muy buenas noches, licenciados, compañeros y demás colegas. Yo les voy a hablar un poco sobre el reconocimiento de las sentencias salvadoreñas en el extranjero. Para que una sentencia decretada en el extranjero tenga validez en nuestro ordenamiento jurídico, ha tomado en cuenta todas aquellas condiciones y requisitos necesarios para ejecutar esto, siendo imprescindible un examen minucioso, exhaustivo y necesario que se traduce en el procedimiento llamado excours de homologación o autopariatis. Esto viene a ser como unas relaciones entre los estados en el cual se presenta un plano internacional, dando lugar a que se plantee un dilema si es una sentencia firme emitida por un estado, en el cual pues se debe de dar el reconocimiento o no como un título capaz de surtir efectos en el territorio en un estado distinto. Ante tal situación, se le impone a nuestro ordenamiento jurídico la solución, una posible solución en la que es previo para poder admitir la eficacia de una sentencia extranjera en el país. Esto pues se debe de realizar en un examen previo en la concurrencia de los requisitos que fundamentalmente los exige nuestro ordenamiento jurídico, en el cual pues esto consiste en un debido procedimiento mediante el cual esto debe constar en el ordenamiento jurídico interno a la hora de la ejecución. Siguiente, por favor. La competencia para este reconocimiento. La competencia para conocer de este tipo de peticiones deriva del artículo 182, numeral cuarto de la Constitución, en el cual nos habla de las atribuciones de la Corte Suprema, en el cual se pueden conceder conforme a la ley y cuando este fuera necesario, el permiso para dicha ejecución de las sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros. Bueno, como lo dice nuestra Constitución, este se basa en un procedimiento en el cual se implica una revisión del mismo sobre esa posible compatibilidad con el ordenamiento jurídico en nuestro estado, en donde se deben de pretender hacer valer esa sentencia extranjera. Por tanto, una ejecución de una sentencia o un pronunciamiento extranjero, esto nos debe de condicionar una validez, por lo que dependerá que se cumplan dichos requisitos, por lo que la misma Constitución lo establece y en primer lugar porque se establecen por la ley y que la ley los determine. Hasta aquí mi intervención. A continuación continuará Alejandra Iraeta. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciados. Yo vengo a hablarles acerca del auto de pariatis o exequatur. Las sentencias son actos jurisdiccionales que manifiestan la soberanía de cada estado, en cuyo territorio tiene lugar la ejecución. Esta es la razón por la cual las sentencias pronunciadas en el extranjero carecen de fuerza ejecutiva, mientras no se les otorga una resolución de los tribunales nacionales. En nuestro país, para que una sentencia extranjera sea eficaz, debe de cumplir ciertos requisitos, los cuales establecen en el Código de Bustamante, según convenio de la Sexta Conferencia Internacional Americana, celebrada en la aduana Cuba en el año de 1928 por medio de la rectificación de 30 de marzo de 1931, el que establece que toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en nuestro país reuniendo los siguientes requisitos. El primero, que tenga competencia el juez o tribunal que le haya dictado. Segundo, que las partes hayan sido citadas. Tercero, que el fallo
no afecte el orden público. Cuarto, que sea ejecutoriada en el estado en que se dicta. Y quinto, que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios necesarios y establecido en la ley. La acción del auto de pariatis y del exequatur se caracteriza por ser autónoma, es decir, que es independiente de la acción primitiva que dio origen a la sentencia extranjera. Estas acciones no pueden ser de oficio, que no si no será de solicitud de las partes, por lo que es necesario que la persona natural o jurídica se presente a solicitar dicha acción y que tenga interés en el reconocimiento de la sentencia o en su ejecución forzosa. El auto de pariatis o exequatur tiene como reconocimiento, como finalizar o finalidad o determinar a un litigio o una sentencia que reúna las condiciones exigidas por la ley. El auto de pariatis, al adquirir el reconocimiento de cosa juzgada, pone fin a un litigio y no admite recursos algunos. El procedimiento es muy sencillo y breve. Presentar una solicitud a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia con todos los documentos necesarios debidamente considerados, apostillados. La solicitud debe contener la expresión del por qué la sentencia proveniente del extranjero debe ejecutarse en otro país. Y no se hace, alegación a este trámite, se harán reconocimientos de la resolución en un plazo de 10 días que hubiera propuesto prueba útil que ordenará sus prácticas en audiencia. Contra la sentencia de la Corte no procede recursos algunos. El fundamento legal lo encontramos en la Constitución de la República, en el artículo 182, numeral 3º y 4º. En el Código Procesal Civil y Mercantil lo encontramos o está regulado en el artículo 555 y siguientes, 556, 57 y 58. Hasta aquí mi intervención. Hoy sigue mi compañera Julieta. Yo les voy a hablar un poco sobre la legalización de los documentos. La legalización de los documentos se refiere a la validez legal que se le da a un documento, esto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de avalar una firma consular del funcionario salvadoreño para que este documento pueda surtir efectos dentro de nuestro país. En El Salvador hay dos formas de legalizar un documento y estas son la apostilla y la auténtica.
Con respecto a la postilla no es más que un sello que lo que hace es certificar la autenticidad de un documento. Y en este caso, los documentos que pueden ser apostillados, podemos hablar, por ejemplo, de las partidas de nacimiento, las solvencias de la PNC. También otro documento que puede ser apostillado son los documentos que tengan que ver con educación, ¿verdad? Los emitidos por el Ministerio de Educación son esos documentos que pueden ser apostillados. Para que un documento sea apostillado, es muy importante que el país para donde va a ser presentado el documento, esté dentro de la Convención de la Haya. Es decir, que todos aquellos estados que forman parte de la Convención de la Haya pueden utilizar esta forma de legalizar el documento, que es la apostilla. Por ejemplo, en Centroamérica, todos los países centroamericanos utilizamos la apostilla. En el caso, por ejemplo, bueno, para que tengamos un poquito claro, ¿verdad? No es que todos los documentos vamos a apostillar. Hay documentos, por ejemplo, que no pueden ser apostillados, y entre estos documentos tenemos los documentos que son ejecutados por agentes diplomáticos o consulares. Estos documentos no pueden ser apostillados, al igual que aquellos documentos de índole administrativa que tengan que ver directamente con el comercio y con cosas referentes a la aduana, ¿verdad? Con cuestiones aduanales. Esos documentos no se pueden apostillar. Luego tenemos la legalización de documentos por auténtica. La auténtica es una firma, es un trámite mediante el cual el funcionario consular legaliza la firma de una persona particular en un documento. Es decir, aquí ya no se está legalizando lo que es una certificación, sino que es un documento hecho por un particular al cual se le está dando la legalización por medio de la auténtica, pero para que esto tenga validez debe de estar debidamente redactado, ¿verdad? Para que pueda tener surte efectos dentro de nuestro país y viceversa. Otra de las cuestiones es que si el documento va a ser presentado en un país en el cual no está adscrito a la Convención de la Haya, entonces no se va a poder apostillar, sino que lo van a poder legalizar por medio de auténtica. Pero si el país al que usted va a presentar el documento está adscrito a la Haya, ya quedan a elección de la persona como lo quiera legalizar, ya sea por auténtica o por la apostilla, ¿verdad? Hasta aquí nuestra intervención. Esperamos que haya sido de su agrado y para su conocimiento esta exposición.